Y yo creo que este va a ser un paradigma absolutamente diferente a lo que hemos visto hasta el momento y como hemos centrado el enfoque de la diabetes en relación a la cantidad y al tejido adiposo. Y como vamos a ver, la lipodistrofia sin duda rompe este paradigma dentro de lo que estaban viendo hasta este momento. Esta es una charla patrocinada y lo que queremos que sensibilicemos sobre todo hoy, el día de hoy, es cómo diagnosticar y enfocar un paciente con lipodistrofia. Sin duda, lo más importante de un paciente con lipodistrofia va a ser la evaluación desde el punto de vista clínico y la identificación de una pérdida del tejido celular subcutáneo, del tejido adiposo. Quizás estos casos pocas veces lo hemos visto, pero es un caso de una paciente con una lipodistrofia congénita generalizada y como vamos a ver, probablemente vamos a identificar algunas zonas en las cuales hay una pérdida casi absoluta del tejido adiposo, en la cual probablemente vemos incluso que se marcan los tejidos musculares como si tuviese una hipertrofia muscular, pero realmente lo que está reflejando es una disminución del tejido adiposo. En algunos depósitos aún se conserva algo de tejido adiposo normal, como puede ser en estas zonas pélvicas o en la cara, y estos pacientes van a parecer que tienen también hipertrofia muscular y se ven pronunciadas las partes venosas, un aumento o se ve más pronunciado todo el sistema venoso. Ahora, sin duda lo más importante de esta enfermedad y la sensibilidad que vamos a tener es el impacto clínico que tiene. Fuera de toda esta parte obviamente estética y probablemente psicológica de la enfermedad, sin duda hay una cantidad de enfermedades metabólicas relacionadas como diabetes, en relación a resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia y complicaciones como hígado graso. Ahora, probablemente va a haber manifestaciones más sutiles de esta enfermedad, como estas lipodistrofias que son parciales, en las cuales va a ser muy difícil identificar el paciente clínicamente, si lo vemos como está acá en este caso, el paciente vestido, pero son pacientes que puede probablemente ingresar a una clínica de diabetes porque ya están con manejo, por ejemplo, con bomba de insulina, con una diabetes de mal control, y cuando las vemos de forma completa nos damos cuenta que tiene una distribución de la grasa diferente a lo que habitualmente vemos en algunos pacientes. Miren cómo de pronto está la grasa conservada en esta zona del tronco superior, como en la cara y como en la región del tronco superior, como hay algunos aumentos del volumen a nivel abdominal y como hay una disminución del tejido adiposo hacia los miembros inferiores. Este tipo de lipodistrofias parciales, que se conocen también como lipodistrofias familiares parciales, tienen igual un impacto clínico y también desarrollan estas patologías metabólicas como la diabetes, la hipertriglicemia y la hipertensión. Es decir, es una enfermedad del tejido adiposo con un impacto metabólico significativo. Ahora, ¿qué va a suceder en este contexto de los pacientes? Hasta el momento todo lo que estábamos viendo era un aumento progresivo del tejido adiposo y todo lo que genera como complicaciones. Aquí sucede completamente lo contrario, en estos pacientes hay una pérdida del tejido adiposo. Esa pérdida del tejido adiposo va a estar dada o porque no hay una adecuada diferenciación por todas las vías o los factores de transcripción importantes para la diferenciación del tejido adiposo, o porque hay un aumento de la destrucción o de la muerte también por algunas mutaciones o inducida por algunas patologías. Cuando vemos dentro de los tipos de lipodistrofias, la primera imagen que veíamos, que era una lipodistrofia congénita generalizada, todas las lipodistrofias, en general las lipodistrofias congénitas, tanto las generalizadas como las parciales, en general tienen alteraciones de los adipocitos dadas por disminución de los precursores, alteración en la diferenciación, alteración en la captación de lípidos y un aumento en la lipólisis y una destrucción. Ahora, las lipodistrofias adquiridas, que ya vamos a ver cuáles podríamos sospecharlas, se caracterizan por una destrucción del tejido adiposo. ¿Qué sucede cuando tenemos una destrucción del tejido adiposo o una disminución del tejido adiposo? Pues habíamos visto hasta el momento que era un mecanismo de reserva, ahí almaceno energía, en el tejido adiposo tengo una forma de almacenar el exceso de calorías, pero si lo pierdo, pues lo que va a suceder es que deposito todo ese exceso de energía en otros órganos y empiezo a hacer estos depósitos de grasa de forma ectópica, es decir, en órganos en los cuales normalmente no espero acumular progresivamente grasa. En este caso, por ejemplo, el páncreas, y si yo deposito grasa en el páncreas, pues finalmente voy a alterar la secreción de insulina, pero si deposito grasa en el hígado, pues finalmente voy a favorecer la resistencia a la insulina, así como los que sucede en el tejido muscular, y si sumamos una alteración en la secreción de insulina y una resistencia a la insulina, finalmente el impacto clínico de estos pacientes va a ser la diabetes. Ahora, hay un exceso de producción de triglicéridos a nivel periférico y este exceso de triglicéridos ya sabemos que afecta a los mecanismos
de postreceptor de la acción de la insulina y va a favorecer la resistencia a la insulina, con lo cual se va a perpetuar este mecanismo productor de diabetes. Y ahora, por otro lado, también vamos a tener una alteración en las adipoquinas que se producen en el tejido adiposo, y recuerden que una muy importante es la leptina. La leptina tiene un efecto fundamental en varios procesos metabólicos y dentro de esos, miren cómo puede favorecer estos depósitos de grasa ectópico, pero también puede tener efectos directos sobre la resistencia a la insulina y sin duda la hiperfagia. Entonces estos pacientes, además de que depositan tejido adiposo de forma ectópica, tienen un aumento del apetito. Y el exceso de insulina o la hiperinsulinemia que tienen estos pacientes pues da las manifestaciones clínicas que ya hemos visto en los pacientes diabéticos obesos, las manifestaciones de resistencia a la insulina como la acantosis, el hiperandrogenismo, los compromisos cardiovasculares, el síndrome de ovario poliquístico, y estas pacientes pues sin duda cuando sucede esto, finalmente lo que van a generar en estos órganos es mecanismos de estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, apoptosis y daño, producto de la acumulación de tejido adiposo en esos órganos, es decir, de todo el depósito de grasa ectópica. Esta es una microfotografía de un tejido adiposo de un paciente con lipodistrofia en la cual se observa una gran disminución de estas células adipositas y lo que se ve es una acumulación progresiva de colágeno en estos pacientes. Es decir, hay una pérdida progresiva ya sea por muerte o por alteraciones en la diferenciación. Realmente desde el punto de vista epidemiológico se considera como una enfermedad rara y lo que hay, los estimados iniciales eran de que la lipodistrofia parcial se puede ver en 1 de cada 1 millón de personas y la generalizada en 1 de cada 10 millones de personas. Sin embargo, algunos estudios genéticos hablan de un gran subdiagnóstico de esta patología. Yo creo que cuando uno analiza a los pacientes, por ejemplo, que hay en bomba de insulina, que a veces no entiende muy bien cómo se desarrollaron, algunos pacientes, por ejemplo, podrían ser lipodistrofias parciales familiares que ya se encuentran en fase de requerimiento de insulina en bomba, por ejemplo. Algunos estimados de la prevalencia actual podrían ser entre 1 de cada 7.000 a 20.000 personas que tienen algún tipo de lipodistrofia. En Colombia en este momento hay 16 pacientes que están en tratamiento, que ya vamos a hablar específicamente, que es la metreleptina y que están en tratamiento para lipodistrofia activo y la mayoría de esos pacientes tienen lipodistrofia congénita generalizada. Entonces va a haber una edad de presentación diferencial entre la lipodistrofia generalizada y la lipodistrofia parcial. Por las características de la generalizada se va a presentar a edades más tempranas y se va a diagnosticar a edades más tempranas. Esto se presenta desde las fases iniciales del desarrollo. La lipodistrofia parcial se va a diagnosticar de una forma más tardía, no porque no se haya manifestado antes, sino porque fallamos mucho más en diagnosticar las lipodistrofias parciales. Cuando vemos la relación entre mujer y hombre, el 59% de las lipodistrofias generalizadas son mujeres, el 75% de las parciales son mujeres. Y miren cuánto demoramos en hacer el diagnóstico en una lipodistrofia generalizada cuyas manifestaciones clínicas están desde la infancia temprana, alrededor de 3 años y alrededor de 9 años en diagnosticar las variantes de lipodistrofias parciales. Y al final el gran debate que vamos a tener en el enfoque diagnóstico va a ser si el paciente tiene una lipodistrofia generalizada y si siendo una lipodistrofia generalizada es una lipodistrofia generalizada congénita o adquirida o si es una lipodistrofia parcial. Y miren cómo hay una manifestación clínica muy diferencial entre una lipodistrofia parcial familiar y una lipodistrofia parcial adquirida. Y se van a dar cuenta que el tejido adiposo en el paciente con lipodistrofia parcial adquirida se mantiene o se preserva hacia el tronco superior. Incluso muchos de estos pacientes yo creo que los hemos estudiado como síndrome de Cushing cuando uno ve esas facciones clínicas o incluso también como acromegalia por esa resistencia a la insulina. Pero miren cómo en la lipodistrofia parcial adquirida la distribución de la grasa se pierde en el tronco superior y se mantiene hacia los miembros inferiores. Y esto hace que el impacto clínico metabólico de estas dos patologías sea muy diferente. Entonces, sin duda, dentro de las lipodistrofias congénitas familiares y las parciales familiares, pues hay un componente genético indudable y el componente de un patrón de herencia autosómico recesivo predomina en las lipodistrofias congénitas generalizadas, también en algunas lipodistrofias parciales familiares, pero principalmente las lipodistrofias parciales familiares tienen un patrón de herencia autosómico dominante. Es decir, dependiendo de la mutación genética y de los genes que estén alterados, van a tener un patrón de herencia determinante.
Y claro, esto va a ser al final la evaluación desde lo que sucede a nivel del adipocito y cuáles son las mutaciones y el impacto clínico que puede haber según el tipo de lipodistrofia. Las lipodistrofias congénitas generalizadas tipo 1 van a tener mutaciones en este gen y va a afectarse la síntesis de triglicéridos, glicerofosfolípidos. La lipodistrofia tipo 2 va a tener una mutación en el gen BSC2, que es lo que da el síndrome que es muy conocido hoy en día dentro del Bernardinelli-Seip, que es una de las características o de los más frecuentes dentro de las lipodistrofias congénitas generalizadas, y va a tener alteración en la formación de estas gotas lipídicas, pero también miren cómo podemos tener lipodistrofias congénitas generalizadas como la tipo 3 o la tipo 4, en las cuales las paredes de estas gotas lipídicas que están relacionadas con estas proteínas y mutaciones que alteran estas proteínas van a afectar finalmente la función y van a llevar a un daño del adipocito. Y las lipodistrofias parciales, que se van a caracterizar por mutaciones como este gen de la laminina, que está asociada a otro tipo de laminopatías, como por ejemplo los síndromes progeroides, y las lipodistrofias parciales tipo 3, que están asociadas a mutaciones de un gen que conocíamos muy bien como el PPAR gamma. Entonces, sin duda, cualquiera de estas mutaciones al final lo que va a llevar es una alteración del adipocito y a todo este desenlace clínico. Entonces, claro, ¿cuál es el impacto clínico? ¿Qué sucede cuando tenemos una alteración en la función y en las características del tejido adiposo? Pues finalmente las manifestaciones clínicas más frecuentes van a ser la dislipidemia, con este patrón de hipertrigliceridemia y bajo colesterol HDL, los síntomas de resistencia a la insulina, y es una resistencia severa a la insulina, es decir, son pacientes de muy difícil manejo, con hiperglicemias de muy difícil manejo. Este depósito de grasa pues va a llevar a los daños y al impacto, y son pacientes que presentan hiperfagia, es decir, como tienen unos niveles bajos de leptina, pues la forma más frecuente con la que manifiestan eso, además de los efectos que puede tener en resistencia a la insulina, van a ser en aumento de la ingesta. ¿Qué va a suceder si depositamos grasa? Pues en estos hígados, pues vamos a presentar hígado graso, esteatopatitis no alcohólica al 80%, compromisos pancreáticos que pueden debutar incluso con hipertrigliceridemias severas y pancreatitis. Pacientes pueden presentar compromiso a nivel renal por todos estos mecanismos que les hablaba también de disfunción mitocondrial. Podemos tener compromiso cardiovascular como hipertensión, cardiopatía, y obviamente este proceso de dislipidemia va a generar arteriosclerosis, alteraciones en el sistema reproductor, el síndrome de ovario poliquístico, compromiso en la fertilidad, y va a tener también alteraciones musculares e incluso óseas. Entonces, cuando se analiza de forma grupal los pacientes con lipodistrofia y se mira realmente qué enfermedades o qué tan frecuentes son estas enfermedades, miren cómo el 58% de los pacientes tienen diabetes o resistencia a la insulina como grupo de lipodistrofias. Ahora, si miramos, por ejemplo, específicamente los pacientes con lipodistrofia generalizada, el 58% muy similar a las lipodistrofias parciales. Entonces, más del 50% diabéticos o resistencia a la insulina. Miren cómo hipertrigliceridemia se ve en el 82% en ambos grupos, y hipertrigliceridemias severas por arriba de 500 en más del 50% de los pacientes con generalizadas. Y cuando ya hablamos de órganos comprometidos potencialmente por la enfermedad, como por ejemplo hígado graso, y vemos como un marcador elevación de la ALT, miren cómo el 60% de los grupos presentan elevación, asimismo como alteraciones hepáticas en un 71%, renales en un 40%, cardíacas en un 30%, y episodios de pancreatitis secundario a hipertrigliceridemias severas que se pueden ver hasta en un 13%. De modo que el impacto clínico fuera de la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertrigliceridemia, pues va a ser el daño de estos órganos muy similar quizás a lo que podemos ver en la diabetes en pacientes con obesidad. Y va a haber algo muy interesante, y es que a medida que se afecta el tejido celular subcutáneo y la grasa que tenemos en esas zonas y las zonas que se comprometen, la resistencia a la insulina va a progresar. Y sabemos hoy en día que en la medida en que perdamos tejido adiposo a nivel de miembros inferiores, va a ser más intenso y más frecuente la resistencia a la insulina, y eso es lo que diferencia realmente a la lipodistrofia parcial adquirida, que como veíamos la lipodistrofia parcial adquirida mantiene el tejido celular subcutáneo de los miembros inferiores y tiene menor impacto clínico. En cambio, las lipodistrofias parciales familiares, que comprometen los miembros inferiores, tienen más resistencia a la insulina y más diabetes. Ahora, sabemos también que según el tipo de lipodistrofia se va a comprometer mucho más
la vida del paciente, la supervivencia global de los pacientes con lipodistrofia generalizada es inferior a los pacientes con lipodistrofia parcial, pero también sabemos que es más frecuente o se detecta más rápido la presencia de estas enfermedades, es decir, más rápido sabemos que son diabéticos y más rápido generan compromiso de algún órgano los pacientes con lipodistrofia generalizada. De ahí la importancia en un diagnóstico y una intervención mucho más temprana en estos casos. Y sin duda un paciente que tiene una alteración del tejido adiposo y que físicamente tiene un gran compromiso, pues va a tener una alteración desde el punto de vista psicológico, su fertilidad se va a ver comprometida por todo este efecto que puede haber de la insulina sobre la función ovárica y además del hipogonadismo que se puede presentar, y hay una alteración en la calidad de vida. Entonces lo más importante es cómo sospechamos esta enfermedad, y una evaluación muy importante es la evaluación clínica. Y ahí hemos perdido de pronto un poco en el acceso, en la consulta externa, a desvestir a los pacientes, a evaluarlos completamente y a mirar cómo puede ser la manifestación clínica de una paciente con una lipodistrofia generalizada y una lipodistrofia parcial. Y creo que es ahí un punto importante donde tenemos que aprender desde el punto de vista de evaluación de estos pacientes. Ahora, la hiperfagia que se va reflejada en la disminución de la leptina es importante siempre tenerla en cuenta, y las manifestaciones de resistencia a la insulina. Ahora, si sumamos estas características clínicas a alteraciones o comorbilidades del paciente como diabetes de difícil manejo, por ejemplo, uso de insulina de más de 2 unidades por kilogramo día o más de 200 unidades de insulina al día, que yo creo que en la clínica de diabetes de pronto que tienen más experiencia Andrés y las personas que manejan bomba, de pronto puede haber algún caso, pacientes con hipertrigliceriemias severas, con niveles por arriba de 500 y con hígado graso, con cardiopatía de inicio temprano, y sobre todo también si vemos niveles de insulina muy altos en ayunas, por arriba de 22, y en algunos casos, aunque no está completamente indicado, si medimos la leptina y encontramos que está baja, podemos sospechar el diagnóstico. Ahora, clínicamente podemos siempre evaluarlo y sin duda es una herramienta importante. Para clínicamente también se han hecho algunos estudios de resonancia nuclear magnética para ver cómo es la distribución de la grasa en estos pacientes, y miren cómo la lipodistrofia congénita generalizada, en lo que debería ser azul, que corresponde al tejido graso, pues se ve una ausencia casi completa de este tejido graso. Miren cómo la dislipidemia familiar parcial se observa una disminución del tejido adiposo a nivel graso y se conserva algo a nivel de la parte superior, y esto es lo que hace diferencialmente. Y aquí podemos ver otros cortes de resonancia en los cuales en lipodistrofia congénita generalizada hay una pérdida de este tejido celular subcutáneo. En la parcial familiar se conserva un poco hacia el tronco superior, pero se observa perdido, por ejemplo aquí a nivel del muslo, y en las lipodistrofias parciales adquiridas es absolutamente lo contrario. En las lipodistrofias adquiridas parciales se conservan los miembros inferiores y se pierde en el tronco superior. Otros exámenes que no me voy a tener mucho acá, lo podemos hacer también por composición corporal, y por composición corporal también podríamos evaluar esta distribución con unos buenos parámetros de sensibilidad y especificidad, y sobre todo en este afán de tratar de diferenciar entre una lipodistrofia parcial familiar o una lipodistrofia generalizada. Ahora, las manifestaciones clínicas, aparte de esta pérdida del tejido celular subcutáneo, pues ya las hemos hablado, es los signos de resistencia a la insulina. El exceso de insulina va a tener un efecto sobre los receptores de IGF-1 y estos pacientes pueden tener manifestaciones similares a acromegalia, van a tener también una apariencia muscular y es esta demarcación de todo el tejido muscular, pero es por una pérdida del músculo como tal, y puede haber también compromiso o unas venas como más prominentes. Entonces, rápidamente, la lipodistrofia generalizada congénita, que es este síndrome de Berardinelli, pues va a tener varios tipos. Dentro de eso es importante que sepamos que el tipo 1 y el tipo 2 son los más frecuentes, y sobre todo aquí la importancia del estudio genético, porque además de saber que la manifestación clínica es esta lipodistrofia congénita generalizada, también hay un compromiso cardiovascular relacionado, por ejemplo, con la tipo 1, o puede haber unas manifestaciones más severas como la tipo 2, con compromiso incluso en el desarrollo mental. Entonces sabemos que la parte genotípica tiene un fenotipo especial en estos pacientes y es importante saberlo, como lo pueden también ver en la tipo 4.
Ahora, las lipodistrofias adquiridas generalizadas van a ser más frecuentes en las mujeres, se manifiestan hacia la adolescencia y van a haber tres orígenes probablemente más relacionados. Uno que se ha asociado mucho a pacientes que empiezan con episodios de paniculitis, que se han asociado a efectos autoinmunes y que poco a poco van progresando hacia una pérdida casi completa del tejido adiposo, corresponde a una 1/4% de los casos, se asocian también a complicaciones metabólicas. Se ha encontrado también lipodistrofias generalizadas adquiridas en el contexto de enfermedades autoinmunes como la dermatomiositis o como el Sjögren, y hoy en día algo importante, hay casos descritos, por ejemplo, posinmunoterapia que utilizamos hoy en día para cáncer. Y casos, la mayoría idiopáticos, en los cuales no se identifican, y una asociación propia de estos pacientes con riesgo de linfoma cutáneo periférico. Ahora, miren cómo la lipodistrofia generalizada parcial es absolutamente diferente, se conserva algún componente de grasa hacia el tronco superior, hay una pérdida del tejido adiposo en miembros inferiores, la mayoría son poligénicas y la tipo 1 es poligénica, la tipo 2, que hace parte de las más frecuentes, también es importante la correlación genotipo-fenotipo porque tiene una asociación con cardiomiopatía y ateroesclerosis, y las mujeres en particular tienen un mayor impacto clínico en estos casos. Esta es una foto también de una paciente con una lipodistrofia parcial familiar. Ahora, la lipodistrofia parcial adquirida es diferente la distribución y se mantiene el tejido adiposo en miembros inferiores, se pierde hacia el tronco superior y eso lleva a que una relación más o menos de 4:1 entre mujer y hombre, y hay enfermedades autoinmunes relacionadas, como por ejemplo se ha asociado a dermatomiositis, se ha asociado a diabetes tipo 1, se ha asociado a hepatitis autoinmune, tienen asociación con niveles bajos de C3 y con glomerulonefritis, pero las complicaciones metabólicas son diferentes a las otras patologías. Puede haber asociación con diabetes, sobre todo cuando hay diabetes tipo 1 relacionada. Entonces, este es al final el cuadro de lo que tenemos que enfocar, y lo que tenemos que hacer con estos pacientes siempre va a ser mirar si hay alguna causa probable de la pérdida de tejido adiposo, mirar si hay infección por VIH. Recuerden que la lipodistrofia asociada a VIH es una frecuente, sobre todo en la relación con el tratamiento antirretroviral, mirar si hay riesgos de signos de envejecimiento como los síndromes progeroides, y de acuerdo a eso miramos si el tejido adiposo es una pérdida generalizada, hay antecedentes de consanguinidad familiar, recuerden que es autosómica recesiva, o hay otras personas afectadas, podemos pensar más que es una congénita generalizada, o si empieza antes de 1 año podemos pensar que es una generalizada, o si no encontramos ninguna enfermedad autoinmune relacionada, probablemente también sea una congénita generalizada. Ahora, si la pérdida es parcial y empieza hacia la infancia, pues si hay signos inflamatorios podemos pensar en lipodistrofias inflamatorias, y la acumulación de grasa va a ser muy importante en estos casos. Si la acumulación es principalmente en la cara y el cuello, pues vamos a pensar que puede ser que puede estar relacionada. Si hubo un antecedente de trasplante de médula ósea, puede ser una lipodistrofia relacionada a trasplante, pero si no hubo un antecedente de trasplante de médula ósea y se mantiene la grasa a nivel de la cara y del tronco superior, probablemente se trate de una lipodistrofia parcial familiar, y en caso contrario, si la lipoatrofia sucede en el tronco superior, probablemente sea una lipodistrofia parcial adquirida. Recuerden siempre que la disponibilidad de estudios genéticos está y lo debemos hacer, y hace parte de la evaluación genética de estos pacientes, y debemos solicitarlo como un panel genético, y esto va a ser importante para todo este tema de consejería genética. Y para terminar, en relación al tratamiento, pues realmente tratamientos preclínicos en cuanto a trasplante de tejido adiposo, en cuanto a frenar la lipólisis o en cuanto a terapias celulares están en estudios preclínicos, no hay hoy nada en humanos que tengamos. Nos vamos a detener un poco en hablar del tratamiento que tenemos aprobado para Colombia, entendiendo que no hay ninguna terapia disponible hasta el momento que restaure el tejido adiposo, y lo que hacemos hoy en día es prevenir sobre todo las complicaciones. Estilos de vida, ya lo han visto, ya han hablado todo el día, y aplica para estos pacientes todas las medidas nutricionales, todas las medidas de prevención. La alimentación sin duda es un pilar importante en estos pacientes, en los que buscamos sobre todo controlar esta hiperfagia y favorecer la restricción e indicar algunos tipos de carbohidratos ideales, e incluso también apoyar el manejo con omega 3 por la hipertrigliceridemia severa.
La actividad física sin duda está recomendada, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener más dificultades que otros para hacer actividad, porque estos pacientes pueden perder el tejido adiposo en las plantas y las actividades mecánicas pueden generar dolor, tienen más riesgo de hipotermia, pueden tener, se deben evitar deportes de contacto porque pueden tener hepatomegalia o esplenomegalia, y algunas enfermedades o lipodistrofias están asociadas a patologías cardíacas que pueden empeorarse con la actividad física. De ahí lo importante a conocer el genotipo de estos pacientes. El pilar del tratamiento pues se va a centrar en el manejo de la resistencia a la insulina y la hiperglicemia, y los tratamientos que hoy en día manejamos pues no van a variar frente a los que ustedes han hablado, en realidad frente a lo disponible tanto para la hiperglicemia como para la dislipidemia, y sí tenemos hoy en día unas terapias aprobadas para este tipo de pacientes, y quizás uno de los retos que va a haber en estos pacientes es cuando se requiere insulina, cuando no hay un tejido adiposo apropiado, cómo la administramos, los volúmenes, y finalmente incluso a veces hay que utilizar las vías musculares para la aplicación o incluso pensar en otros tipos de insulinas. La metreleptina pues va a ser un punto fundamental y vamos a ver que va a tener un efecto importante pues a nivel de pancreático, disminuyendo la secreción de glucagón, favoreciendo la secreción de insulina, favoreciendo la captación de glucosa a nivel muscular, disminuyendo la energía o la parte energética porque controla el apetito, todos los efectos que puede tener en disminuir la gluconeogénesis y el hígado graso. Y cuando hablamos ya del impacto como tal clínico del tratamiento en los pacientes con lipodistrofia generalizada, que se les da metreleptina, hay una reducción de alrededor de casi un 2% en la hemoglobina glicosilada y hasta un 26.5% en los triglicéridos. Y también este efecto metabólico se mantiene a través del tiempo, es decir, los seguimientos a largo plazo han demostrado que hay un impacto, y si hablamos de hallar un órgano comprometido como es el hígado y vemos el volumen hepático como un efecto secundario del hígado graso, vemos que hay una disminución del volumen hepático en estos pacientes, hay un impacto positivo en la calidad de vida de estos pacientes con lipodistrofia generalizada, y en particular en la lipodistrofia parcial, en el subanálisis de pacientes con hemoglobina glicosilada mayor al 8% o con triglicéridos mayores a 500, se observa una pérdida significativamente mayor de la hemoglobina glicosilada, una disminución de la hemoglobina glicosilada y de los triglicéridos. Y también este efecto lo sostenemos a través del tiempo, mejoramos también la calidad de vida de estos pacientes, y finalmente si hablamos de impactos diferenciales como el control de la hiperfagia, el control a nivel hepático, cardíaco, esto va a ser todos los impactos que podamos ver con la metreleptina. Podemos ver también algunos efectos en reducción del peso, hipoglicemia y reacciones en el sitio de plegación. Básicamente la hipoglicemia es secundaria a la disminución, al efecto que tiene en disminuir la hemoglobina glicosilada, el control metabólico, y a que se deben hacer de forma concomitante ajustes en la dosis de insulina. Hoy en día está aprobada para lipodistrofia generalizada y para lipodistrofia parciales, sobre todo en este contexto de hemoglobinas glicosiladas mayores del 8% o triglicéridos mayores de 500, y en Colombia la tenemos autorizada bajo esos dos conceptos también, lipodistrofias generalizadas que pueden ser adquiridas o congénitas, o lipodistrofias parciales en las cuales las intervenciones no han sido efectivas para controlarlo. Lo administramos de forma subcutánea diaria y básicamente titulamos la dosis según la respuesta en reducción de hemoglobina glicosilada y triglicéridos, y también en el requerimiento que haya de insulina. Este es el símbolo mundial de la lipodistrofia, realmente es una enfermedad rara, es una enfermedad que debemos conocer y es una enfermedad que creo que dentro del punto de vista de la clínica de diabetes eventualmente algún paciente podría tener algunas características, y la invitación realmente es a conocerla y diagnosticarla. Muchas gracias.